Y pellizcarse. Y nosotros, hermanos, aquí vamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 2. Ya para esta altura de la serie, ya hemos hablado acerca del tema principal de Jonás, que no es Jonás ni el pez. ¿Quién es Dios y qué nos enseña de nuestro Dios? Hemos visto también el asunto de la rebeldía de Jonás. Hemos visto buenas lecciones de los marineros, ¿no? A mí la verdad nunca me pasó por la mente pensar en que los marineros nos enseñaban algo a nuestra vida espiritual. Y también, hermanos, vimos sobre precisamente Jonás y el pez la semana pasada. Si usted quiere saber la marca, el modelo y las placas de la ballena que tragó a Jonás, pues de eso hablamos la semana pasada, ¿verdad? Muy bien. Y hoy vamos a ver Jonás capítulo 2, versículos 1 al 3. Jonás capítulo 2. Del 1 al 3. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Quiero leerlo para usted. Yo no pretendo comprender exactamente cómo es que Jonás oró dentro del vientre del pez, pero a mí me impacta mucho este capítulo 2. Es tan breve y es tan difícil de concebir lo que leemos que hasta algunos críticos del libro de Jonás dicen que este salmo de Jonás, le llaman, no debería entrar en el libro de Jonás. Para algunos piensan que es como una interpolación, y sin embargo no es así. El libro de Jonás lo tenemos completito y está bien, pero es una oración muy, muy intrigante, y espero que pueda ser de ayuda a nuestra vida cristiana este mensaje acerca de la oración de Jonás. Noten su Biblia, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Fíjese desde dónde. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Señor, queremos poner en tus manos este mensaje. Úsalo para tu gloria, bendícelo, y que nos ayude a entender este precioso privilegio de poder orar a ti desde la perspectiva de Jonás. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento y también nuestra voluntad para poder aplicarlo a nuestra vida. Te lo ruego, permíteme ser de bendición a mis hermanos, que sea una voz que clama tu palabra y háblanos a nuestras vidas. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Muchos de nosotros hemos experimentado angustia. Jonás dice: invoqué en mi angustia. Todos sabemos qué es angustia. Por ejemplo, mi esposa en las noches, cuando las niñas se van a dormir, tiene angustia en su corazón porque se le antojan unos esquites.
y no los tiene. Y yo veo y no hay leche fría en mi casa y no hay pan de dulce y algo en mi corazón, no puedo estar tranquilo, hermano, no puedo irme a dormir. No sé si usted comprende la angustia que siento en mi corazón, pero no puedo irme a dormir sin mi leche fría con un pan de dulce. Puedo cenar lo que usted me mande y me dé, pero si no me como un pan de dulce con leche, algo en mi vida está incompleto. No sé si ha sentido la angustia de ir a los tacos de carnitas. Pero luego yo voy y pido uno de buche y me dice no hay. Yo, ¿cómo de que no hay buche? Y es una angustia tremenda en mi mente y en mi corazón. En las tardes que algunos comemos aquí, yo veo a algunos hermanos angustiados. Nos sentamos a comer y dicen, ¿y la salsa? La salsa. La salsa, ¿quién tiene la salsa? La salsa, no, ¿quién trajo la salsa? Y los veo con una angustia en su corazón y en su cara que digo, no trágale la salsa porque le va a dar la chiripiorca al hermano. Por la angustia. Algunos de ustedes no podrían vivir sin coca, hermanos. Algunos sin la coca no pueden vivir y nada más veo la angustia en sus rostros de que no hay coca, hermanos. Todos hemos sentido de alguna manera angustia en nuestro corazón. ¿Qué es la angustia? El diccionario dice que es un estado de intranquilidad o inquietud, muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o una amenaza o un peligro hacia tu vida. La palabra angustia viene de la palabra angosto. Y estas dos palabras vienen del latín angustus, que quiere decir estrecho. Entonces te sientes estrecho. Sus raíces se remontan a la estrechura, a la apretura, y también en la palabra griega se refiere al estrangulamiento y asfixia. Y yo siento que mi corazón es estrangulado cuando no hay pan de dulce en mi casa, hermano. Cuando no hay leche fría. Me pueden ofrecer café, atole, lo que usted guste, pero leche fría con pan de dulce, yo me quedo con eso, ¿no? Ahora, yo creo que todos hemos sentido esas angustias y aún angustias mayores, ¿no es así? Los cristianos no estamos libres de la angustia, mis hermanos. Es una de las emociones que sentimos, especialmente en riesgos o peligros. Pero algo que quiero que en esta tarde veamos es que usted debe de recordar algunas cosas en tiempos de angustia. Y Jonás nos recuerda algunas lecciones que debemos recordar cuando viene angustia a tu vida. El profeta Jonás sintió angustia dentro del vientre del gran pez. Y esta angustia lo movió a orar, hermanos. En todo el capítulo 1 habla de Jonás. Hace y deshace y viaja y se echa a dormir y habla y lo avientan al mar. Y en ningún momento ora Jonás. Pero en el libro de Jonás, el versículo 1 del capítulo 2, nos dice, entonces oró Jonás. Hermanos, la angustia te debería hacer orar, no ir a Coppel por un préstamo. ¿Está conmigo? En la angustia no puedes ir con tu compadre, no puedes hablarle a la comadre para que te eche ahí ayuda y te preste. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a orar. Y Jonás nos enseña que en tiempos de angustia los cristianos tenemos que aprender a inmersarnos, gracias, al momento de orar a nuestro Dios. Entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del gran pez. Y dijo así, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Yo le titulé a este mensaje, invoca en tu angustia a Dios. Porque es algo que tiene que aprender. No sé por qué, pero no todos los cristianos se ponen a orar cuando están en angustia. No sé por qué no, pero algo que quiero que usted aprenda de Jonás es en tu angustia. Aprende a invocar a Dios.
Y quiero que veamos algunas lecciones que debe acordarse cuando esté en angustia. Y la primera lección que yo veo ahí es que hay que recordar que para los salvos Jehová es su Dios. Vean la Biblia, como dice el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Y a mí me gusta esta frase, hermanos, porque Jonás no ora. En el capítulo 1 era un hombre desobediente, desinteresado, adormilado. Los marineros sufren y él no le importa, pero Jonás se arrepiente hasta que está dentro del vientre del pez. Es más, todavía lo avientan al mar y no está arrepentido. Prefiere morir en el mar que obedecer a Dios. Y Jonás es lanzado por la borda y él está decidido a morirse en vez de ir a Nínive. Pero lo que él no sabía y no tenía en cuenta es que Dios había preparado un gran pez donde habría de tragarlo, y Jonás habría de experimentar una muerte lenta y agonizante y desesperante. ¿Alguna vez le han tapado la nariz y le han metido a la alberca o ha estado más tiempo de que usted puede aguantar la respiración? ¿Ha sentido la angustia? Yo lo he visto en algunas personas, están jugando y de repente ya alguien le cae encima a otro y ya está chapoteando el otro. ¿Y cómo sale el otro? Y se está muriendo, ¿verdad? Pero se siente una desesperación, que te hace falta el oxígeno. No sé si alguna vez usted lo ha experimentado, pero hasta se te adormecen los brazos y te sientes muy mal. Y yo pienso en Jonás, en medio de esa angustia, esa desesperación, por fin empieza a orar. Y hermanos, lo que quiero que usted vea es que a veces las angustias nos impulsan en nuestra vida de oración. Y mire, al final de la jornada, usted va a pensar en esa angustia y va a acordarse qué tiempo deleitoso tomó en oración con Dios. A veces los tiempos más duros de nuestra vida se convierten en tiempos hermosos cuando aprendimos a orar en medio de la angustia, hermanos. Alguien dijo, cuando todo nos va bien, tendemos a olvidarnos de Dios, pero cuando no hay esperanza, clamamos a Él. Y Jonás recuerda por primera vez que Dios, Jehová, es su Dios. Me gustó como dice ahí, hermanos. Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Y hermanos, como salvos, tenemos la certeza que Jehová no es el Dios, Jehová es mi Dios y tu Dios, hermanos. Y en la angustia tenemos que recordar que Él es nuestro Padre Celestial que nos escucha. No importa la angustia que pasamos. A veces tu angustia puede ser una enfermedad, puede ser impotencia por la angustia, que un problema no te puedes zafar, no puedes resolverlo. Tal vez tu angustia es por uno de tus hijos o por incluso consecuencias de tu pecado. Pero podemos buscar a Dios, a nuestro Dios en la angustia. ¿No será que necesitas empezar a ponerte a orar e invocar a tu Dios en medio de tu angustia? Hermanos, tenemos la confianza de que Él es nuestro Dios y tenemos tal confianza de hablarle con cariño, con intimidad y hasta llamarle Abba Padre, ¿sí o no, hermanos? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermano, si allá afuera un niño viene y me jala del saco y me dice, hola papá, le voy a decir, no, mijo, no soy tu papá, pero dime qué puedo hacer por ti. Mi esposa me va a ver con ojos de pistola. Puedo ayudar a alguien, pero no soy su papá. El mundo allá afuera puede orar a Dios e invocarle, sí, pero no le pueden decir papá. No le pueden decir daddy, no le pueden decir Padre Celestial, no le pueden decir Abba Padre. Pero usted ha sido adoptado por el Señor Jesucristo, porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hermanos, a veces no concebimos que tenemos el privilegio de hablar a Dios en nuestra angustia y llamarle con toda confianza Abba Padre. ¿Se acuerda de Ana cómo estaba abatida en su amargura? Dice la Biblia, porque la otra esposa le causaba angustia, le causaba congojas y amargura y le incomodaba, le importunaba cada rato. Yo puedo imaginar a Penina, la esposa de Elcana, cómo tenía a sus bebés en sus brazos, decía, qué bendición que Dios sí me permitió ser mamá.
Y como Ana se empezaba a amargar, se empezaba a sentir mal, se empezaba a sentir menos que una mujer que no tenía ni la habilidad de darle hijos a su esposo Elcana. Y Ana, dice la Biblia, que se levantó después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermanos, entérese que usted puede derramar su alma ante el Señor, porque Él es su Dios. Tenemos la confianza tanto que Él nos invita al trono del cielo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la primera lección que quiero que se guarde en su corazón cuando esté en angustia es que usted tiene un Dios en los cielos. Tu Dios, ¿o no creyó en Jesucristo? Y si sí creyó, tiene un Dios en los cielos que va a estar con usted en medio de la angustia. Así que recuerda que como salvo, Jehová no solo era Dios de Jonás, sino también es tu Dios. Pero ve una lección más. Recuerda que Dios sí escucha tu oración cuando oras en angustia. A mí me llama la atención cómo en el verso 1 y 2 Jonás enfatiza que Dios sí escuchó su oración. Fíjese cómo está escrito. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste, y mi voz oíste, dice la Biblia. Entonces, hermanos, hay un énfasis en que Jonás sabía que Dios estaba escuchando su oración. El asunto es que Jonás fue el profeta desobediente del Antiguo Testamento junto con Balaam. Y Jonás, sabiendo que había sido rebelde, desobediente, dormilón, me impacta que cuando él ora a Dios, él sabe que Dios escuchó su oración, hermano. Entonces usted no puede dudar, no debe dudar en que cuando usted ora a Dios, aunque esté en rebeldía y en pecado, usted puede clamar en angustia y poniéndose a cuentas, y debe saber que Dios escucha en angustia a un hombre pecador como Jonás, o como usted o como yo. Es una tremenda confianza, grandísima confianza, saber que en nuestras angustias Dios nos escucha. Ve al versículo 7, dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Hay tantos salmos que hablan de esa misma verdad, hermanos. Por ejemplo, Salmo 18:6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Salmo 37:39 dice: pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Salmo 50:15 dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 86:7 dice: en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Sí, Dios responde en tu angustia. Salmo 106:44 dice: con todo, Él me miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Salmo 107:6 dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Y el Salmo 118:5 dice: desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso.
Dios no desprecia a nadie cuando le buscamos quebrantados y humillados, hermanos. Algo a lo que Dios no puede negarse, la debilidad de nuestro Dios, es que cuando alguien con corazón contrito y humillado, Dios no lo puede patear. Porque dice la Biblia en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y hermanos, quiero recordarle en esta hora que tenemos en los cielos a nuestro Dios, pero que nuestro Dios escucha tu clamor en lo profundo de tu recámara, llorando y mojando con tus lágrimas tu almohada, o arrodillada al pie de tu cama, o tal vez ahí en un lugar a solas, quebrantada o apresionado en tu corazón. Yo le agradezco a Dios que Él no nos deja solos en la angustia, aunque sea tu culpa, aunque sean consecuencias de nuestro pecado, como en el caso de Jonás. Dios escucha, oye el clamor cuando alguien está contrito y humillado. Él nos escucha en la angustia, hermanos. Qué tremenda confianza te debe de dar que al invocarlo con la esperanza de que estás en angustia, que Él siempre responde cuando estamos en la angustia. Qué bonito. Como salvo, recuerda que no solo es Dios de Jonás, es tu Dios. Recuerda que Dios sí escucha en el clamor y en la angustia, pero hay una lección más. Recuerda que puedes orar desde cualquier lugar y circunstancia. En nuestro texto, hermanos, yo veo cómo Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y luego dice en el versículo 2, desde el seno del Seol clamé. Y en el versículo 3 dice, en medio de los mares y me rodeó la corriente. Y a mí me intriga, hermanos, cómo se puede orar en cualquier lugar y circunstancia. En el caso de Jonás, oró aún dentro del gran pez. ¿Puede imaginarse orar dentro de un viscoso, apestoso y oscuro estómago de un monstruo marino? ¿Puedes imaginarte orando mientras te falta la respiración? ¿Puedes pensar cómo Jonás, si tú eres literalista y tratas de ver la Biblia literal, él dice, desde el seno del Seol clamé? Por eso algunos creemos que Jonás literalmente murió y fue al Seol como cualquier muerto, al lugar de la sepultura, y desde el Seol clamó al Señor. Y de manera interesante Dios le da una segunda oportunidad y lo revive y le da chance. ¿Puede imaginar un momento cómo fue orar en esos lugares? ¿Puede imaginar la presión interna? Porque hace mucho que no estoy en el vientre de un pez, pero me imagino que cuando un pez se va en medio de los mares, cuando baja a las profundidades, se ha de sentir la presión del agua, ¿no? No lo sé. Pero a mí me da una tremenda lección, hermanos. Se puede orar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Se puede orar en el camión durante un asalto. Se puede orar en la plancha del quirófano. Se puede orar en el coche a punto de tener un choque. Se puede orar en el momento de recibir la noticia de una muerte de un amado. Se puede orar en el instante de un dolor interno muy fuerte que te desgarra. Se puede orar en el momento en que alguien ha sido secuestrado. Se puede orar al recibir el impacto de una bala. Se puede orar en medio de un temblor muy fuerte. Se puede orar en medio de mucho terror. Hermanos, al tener nosotros un Dios omnipresente, podemos orar a Él en todo lugar y en toda circunstancia, y no necesita estar en el templo para que Dios escuche su oración. Puede estar en cualquier lugar y circunstancia, incluso dentro del vientre de un gran monstruo marino.
Por eso el rey David en el Salmo 139 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y de dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, de donde clamó Jonás, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún en la profundidad del mar, como le pasó a Jonás, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, podemos invocar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, cualquier día de la semana, porque Dios escucha 365. Podemos invocarlo, y no importa el lugar o circunstancia en la que estemos. Pero hay una cosa más: no nada más recuerda que Él es tu Dios, recuerda que Él oye nuestro clamor en la angustia, recuerda que puedes orar en cualquier lugar y circunstancia, y finalmente recuerda que puedes, aún en los peores momentos, agradecerle. Si usted leyera todo el capítulo 2 y analiza la oración de Jonás, usted no va a ver que Jonás le pide nada a Dios. Si usted y yo estuviéramos en el vientre del pez, obviamente le pediríamos que nos sacara del vientre del pez. Pero usted puede leer cuantas veces quiera el capítulo 2 de Jonás y no encuentra una sola petición a Dios en su oración. En toda su oración no hay ninguna petición específica, y eso me sorprende, hermanos, porque estamos tan acostumbrados a orar para pedir que quizás no conocemos el arte de orar sin pedir. ¿Alguna vez te has propuesto orar al Señor sin pedirle nada? Es difícil. Alguien dijo que esta oración es una oración de agradecimiento, no una petición de liberación. Y Jonás hablaba de su experiencia en el vientre del pez como si hubiera estado muerto, como nosotros ya lo hemos afirmado a través de algunas partes la semana pasada. Por eso pienso que Jonás sí murió y estaba ahora agradecido por ser revivido y por haberle dado una nueva oportunidad. Así que la oración de Jonás tiene dos elementos, hermanos: agradecimiento y votos de entrega. Fíjese, no le pide nada, nada más está agradeciéndole, experimentando, diciendo que experimentó, y luego le agradece porque le saca su vida de la sepultura. Y luego después de eso dice: pagaré lo que te prometí. Entonces yo no veo a Jonás pidiéndole. ¿Cuándo fue la última vez que se puso a orar sin que le pida nada al Señor? Porque, mis hermanos, a mí me impacta cómo Jonás, orando a Dios en su angustia, no pidió nada. Qué raro, ¿no? Y eso nos da la lección de que es tan importante que en los tiempos de angustia no te olvides de agradecerle a Dios y de hacer votos de entrega. La Biblia dice: dad gracias en todo, no por todo. Entonces, en tiempos difíciles, aún debes de pensar cómo agradecerle a Dios. Y Jonás no lo vemos agradeciendo: gracias, Señor, porque estoy en este apestoso vientre. No le da gracias por eso, pero le da gracias porque le devolvió la vida, le da gracias porque el Señor lo escucha, le da gracias porque le da otra oportunidad y porque su oración llegó hasta el santo templo. Y, hermanos, luego le dice: Señor, pagaré lo que te prometí. Y, hermanos, en medio de su angustia, encuentre razones para agradecer a su Señor. Así que uno tiene que usar un poquito de inteligencia a la hora de orar a su Dios cuando estamos en angustia. Sí podemos clamar, pero, hermano, tiene que pensar
agradecer y alabar a su Señor. Hermanos, el meollo de este asunto es que usted invoque a Jehová en su angustia, pero no olvide estas lecciones. Que no olvide que Él es nuestro Dios también. Que no olvide que Él escucha nuestro clamor. Que no olvide que no importa el lugar, la circunstancia, la ocasión en la que estemos. Y recuerde que usted puede clamar en su angustia, pero debe de estar agradecido y entregado al Señor. ¿Ve usted? Así que, hermanos, este pequeño pasaje, puede leer toda la oración de Jonás, pero ¿cómo me impacta? Porque Jonás por fin empieza a brillar como un conocedor del Señor. Por fin empieza a brillar su fe en el Señor. En el primer capítulo, comparado con el segundo capítulo, hasta parecieran dos personas diferentes. Porque uno es un rebelde y el otro clama al Señor conociéndolo íntimamente. Pero hermanos, ¿no le da gusto que Jonás nos enseña cómo orar en la angustia? Y hermano, yo le quiero animar, aunque usted esté batallando en problemas que usted mismo provocó, que su pecado le alcanzó, aún invoca a Dios en tu angustia y Él te escucha. Pero hermanos, es importante, por fin Jonás se puso a orar. Por fin Jonás le agradeció a Dios. Por fin Jonás se entregó de veras al Señor. Pagaré mis votos, dijo Jonás. Así que mis hermanos, algunos están en angustia. Piense lo que Jonás nos enseña. A lo mejor esta semana usted podrá enfrentar algunos tiempos de angustia. Yo me acuerdo de un tiempo de angustia. A veces es difícil orar cuando está uno en angustia. Cuando hace muchos años me dio depresión y se me combinó la depresión con una gripe o tos y me estaba dando pulmonía y me llevaron al hospital ABC de Tacubaya porque tenía ya fiebre. Y antes de que sucediera eso, yo me acuerdo que no podía orar. Yo sentía que un alien se me salía del pecho. Así se siente la depresión, dolor emocional en el pecho. Y yo me acuerdo, no dejaba de llorar. Ya no, por alguna razón tenía una como parálisis de mi cuerpo porque no me podía mover. Y estaba sentado en el sofá de la casa. Me acuerdo cómo mi mamá y Bernardo me estaban recitando el libro de Santiago. Y agarraban mi mano y yo no podía moverme. Y yo me acuerdo que en esa angustia lo único que oraba es ayúdame, ayúdame. No podía orar, pero decía ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y sentía ese dolor en el pecho, que algo se me iba a salir. Creo que alguien se me quedó dentro. Pero hermanos, no es fácil orar en medio de la angustia. Pero Jonás nos enseña que hay que ponernos a buscar a nuestro Dios en tiempos de angustia. No se vaya a estar buscando en nuestras partes. Tenemos a nuestro Dios en tiempos de angustia. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias porque eres mi Dios y el de mis hermanos. Solamente decir eso nos llena el corazón de asombro, de adoración, porque nos admites orar al trono del cielo. Gracias, Señor. Y gracias porque a través de Jonás podemos aprender a invocarte en nuestra angustia. Gracias porque estás en todo sitio, en todas circunstancias cerca de nosotros. Gracias porque estás para nosotros en la angustia cuando no tienes tu necesidad, pero gracias por amarnos y estar allí para Jonás y estar allí para nosotros. Y tal vez habrá alguno, Señor, que estando en su angustia no se ha dado cuenta que tenía que venir a ti, o tal vez en su angustia está paralizado su corazón y no puede orar por alguna razón. Y tú querías enseñarle que se ponga a orar. Padre, gracias porque podemos desahogarnos en tiempos tan angustiosos en nuestra vida. Aún en la misma depresión de nuestra vida, tú escuchas y tú ayudas. Y Señor, si hubiera alguien que tú has
oprimido algún botón en su vida, ayúdanos a tomar decisiones. Y si hubiera alguien que aún no ha entendido que solo Cristo puede salvarle su alma, que en esta tarde pueda hacerlo, pueda recibir a Cristo. Bendice esta invitación, con ojos cerrados y cabezas inclinadas. Quiero invitarle a invocar a Dios en su angustia. Deje de estar buscando al abogado, al psicólogo, al doctor, al compadre, al banco, y póngase a invocar al Señor. Porque Él escucha tu clamor. Hable con Él. Maravillosa cosa es que todos en esta sala podemos estar orando por nuestras angustias y Él nos escucha simultáneamente a todos y nos atiende a todos al mismo tiempo. ¿Por qué no ora a su Señor? Tal vez necesita arrodillar su corazón, arrodillarse y orar por las angustias que trae cargando. Hágalo si es así. Pastor, Dios me habló a mi corazón. Ore de rodillas, búsquele en oración. Tome un momento. Solo usted conoce sus angustias, seguramente. Céntrese en su Señor. Él es tu Dios, ¿no? Él es tu Salvador. Escucha tu clamor. Quiero preguntar si hubiese alguien que no está seguro o segura de ir al cielo. ¿Qué angustia más grande debe de ser que usted no sepa a dónde va a ir al terminar su vida? Pero esa angustia se puede acabar si recibe a Cristo. ¿Habría alguien que quiera recibir a Cristo en esta tarde? Levánteme su mano, quiero orar por usted. Yo quiero recibir a Jesús, pastor. ¿Puedo ver su mano si alguien quiere hacerlo? ¿Alguien? Señor, algunos están en angustia en tu iglesia Jico. Tú conoces a todos. Ayuda. Pero ayúdanos a aprender también, Señor, a ser agradecidos y entregados a ti. Porque, Señor, un acercamiento como el de Jonás tiene que venir acompañado de arrepentimiento, de sinceridad, de acción de gracias y de entrega.